también la a ver si diplomacia. logramos eh, Es la concluir un tema que a mí me interesa, que es lógica parlamentaria, pero hoy vamos a analizar todo lo relativo a la diplomacia parlamentaria, antecedentes, generalidades, elementos de la diplomacia tradicional, también de las primeras acciones diplomáticas parlamentarias y cómo ha venido evolucionando la política exterior en esta materia de diplomacia parlamentaria. Recuerden que es una facultad exclusiva del Senado y hay los propios principios de la política internacional que son observados de manera invariable por nuestro país, al menos eso es lo que se intenta. Entonces vamos a revisar todo este tipo de antecedentes, generalidades y todo. Las relaciones internacionales o diplomáticas tienen una historia milenaria. Por ejemplo, un primer antecedente fueron los primeros contactos entre grandes civilizaciones como la egipcia y la romana, que son consideradas o considerados como los primeros acercamientos de este tipo. Es importante mencionar que en un inicio las embajadas como centros de la diplomacia eran itinerantes, no tenían el carácter de permanente. Los representantes personales o negociadores no tenían formación o preparación especializada en la materia, o contaban con protocolos complejos que hoy los entendemos. Más bien resultaban ser expediciones políticas que se desplazaban para generar alianzas o para establecer acuerdos para alcanzar la paz. Uno de los principales momentos relevantes para la diplomacia se dio en el 509 a.C., dentro del Senado de la antigua Roma, con la figura de los feciales, que eran una especie de ministros encargados de guardar la inviolabilidad de las embajadas extranjeras, transmitir las declaraciones de guerra y paz y de vigilar el cumplimiento de los pactos y acuerdos de otra ley. Este, entonces, la diplomacia parlamentaria se da en este contexto. Eran aquellas que se encargaban de llevar las noticias de paz o de guerra y aquellas que proponían pactos de mediano, largo, corto plazo, eh, pactos y prácticamente acuerdos. Más adelante, durante el Renacimiento, los contactos internacionales se basaban en la designación de representantes personales por parte de los monarcas para negociar cuestiones de paz, también alianzas o la delimitación de fronteras. La diplomacia obtuvo el carácter de permanente hacia la mitad del siglo XV, 1450, en Venecia, donde se establecen las primeras misiones permanentes para Roma y Constantinopla, sus llamados oradores, quienes tenían funciones de embajadas.
Con el surgimiento de los primeros Estado-nación, se consolida la diplomacia clásica bajo una nueva configuración en la que desde los primeros gobiernos centrales se toman las decisiones y los diplomáticos o representantes tenían la función de cumplir con la encomienda asignada, siendo las unidades estatales centrales el poder político y los agentes diplomáticos los encargados de la acción en el exterior. Del establecimiento de las embajadas permanentes nace la necesidad de contar con personal especializado, preferentemente de corte política, en este tipo de relaciones y vínculos con el exterior. A partir de la década de los 80, diríamos, la centralización del poder político se ha disminuido fuera de los estados, teniendo un fuerte impacto en la política exterior. Aparecen nuevos actores internacionales con intereses más allá de las fronteras nacionales, tales como los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las empresas transnacionales que realizan cabildeo muy fuerte y de manera permanente, y las organizaciones supranacionales o incluso nuevos estados, como sucedió con la desintegración de la Unión Soviética y Checoslovaquia. Todos estos actores tienen posiciones específicas en una amplia variedad de temas e intereses. Debido a esto, se hace necesaria la profesionalización de funcionarios dedicados al servicio exterior y nace lo que se conoce como la carrera o el servicio civil de carrera diplomática, pero también a nivel local los estados y municipios empiezan a establecer contacto con el exterior, aludiendo su autonomía estatal. El poder legislativo empieza a tener una mayor esfera de influencia en las relaciones exteriores al reunirse con sus contrapartes, recibiendo a funcionarios de alto nivel de otros gobiernos, asistiendo al extranjero a todo tipo de encuentros parlamentarios para abordar diversos temas, lo que provoca que la política exterior deje de ser el centro del poder de parte del Ejecutivo. Por eso es necesario hablar sobre el concepto y algunos elementos de la diplomacia parlamentaria o legislativa en el ámbito congresional, donde se le entiende como la participación del Congreso y de sus órganos de dirección en la definición, control y ejecución de la política exterior del Estado, así como su relación con otros congresos o parlamentos. Este tipo de diplomacia se configura bajo algunos rubros que podríamos definir de la siguiente manera. Una naturaleza transitoria, emergente y coadyuvante del Ejecutivo, jefe de Estado o primer ministro. Su objetivo es la creación de vínculos a nivel internacional entre los congresos o parlamentos para intercambiar información, experiencia, cooperación, así como la defensa de los intereses comunes y los valores democráticos. Y tiene como principal fuente del derecho los reglamentos internos o normas adjetivas de los congresos, además de trasladarse a los parlamentos multilaterales, pues busca impulsar la homologación de las leyes nacionales.
Además de lo anterior, es importante señalar que fue más o menos en mediados del siglo XX, 1950, cuando se estableció de manera doctrinal los elementos de la diplomacia parlamentaria. Hay un profesor que se le atribuye el iniciador en 1956, Philip Jessup. Philip Jessup era un maestro de la Universidad de Columbia y señalaba que la diplomacia parlamentaria surgía ante la presencia de una organización internacional permanente, como lo es la Asamblea de las Naciones Unidas. Comprende debates a nivel internacional con repercusión especial en el derecho público. Dichos debates se realizan atendiendo a un procedimiento que permite negociación y agrupación política y finalmente derivan en la adopción de pronunciamientos que forman parte de resoluciones adoptadas por la mayoría de los miembros o por consenso que se hacen públicas. Sin embargo, él afirmó esto en 1950. Ya antes de él, hacia 1800, finales del siglo XIX, se constituyó la primera organización de parlamentarios, la UIP, la UIP. Esta es la Unión Interparlamentaria Mundial desde el siglo XIX, que vamos a ver más adelante. Podríamos decir que estamos ante la presencia de un concepto que combina dos instituciones relevantes, la diplomacia y el parlamento. Con la globalización, la política exterior de las naciones se vuelve más compleja y ambiciosa, y como consecuencia el trabajo de las cancillerías se ve rebasado ante la multiplicidad de actores y temas que atender. La diplomacia tradicional se siente rígida porque obedece a normas y reglas protocolarias que no ayudan a que fluya el diálogo, el contraste de ideas y la interacción política. Debido a ello, algunos estados optan por construir consensos vía diplomacia parlamentaria que cuenta con dos componentes fundamentales: deliberación y representación ciudadana. Los parlamentos, en este caso, deciden participar en las relaciones internacionales con el ánimo de alcanzar consensos, lograr nuevos acuerdos y nuevas propuestas basadas en el diálogo directo y franco. Además, hay que tomar en cuenta que la diplomacia parlamentaria en sistemas parlamentarios no presidencialistas recobra una especial importancia y se ha desarrollado con mayor profundidad y antelación con respecto a la diplomacia parlamentaria en sistemas presidenciales. Desde el siglo XIX encontramos importantes referentes históricos que demuestran que esta diplomacia parlamentaria se abrió espacios con acciones que han trascendido con el paso del tiempo. Les comentaba que, eh, por ejemplo, hay un legislador francés y un británico, Friedrich Passy y William Randa, impulsaron la creación de la Unión Interparlamentaria Mundial en 1889. Es decir, esta fue la primera organización política internacional permanente que estableció las bases de la cooperación multilateral entre las naciones. La UIP, como se conoce comúnmente, fue establecida con el propósito de promover la paz y la seguridad internacional
a través del diálogo político y la diplomacia parlamentaria. Fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos, además de contribuir al desarrollo de las instituciones legislativas, representativas y eficaces. Es en esta época, 1889, que se funda la OIP. Actualmente la conforman, si mal no recuerdo, 138 países y se reúnen anualmente de manera institucional, formal, en Ginebra. Tiene su asiento en Ginebra y allí acudimos todos los que somos miembros de la OIP a debatir, a deliberar sobre asuntos del mundo que nos atañen a todos, durando 3, 4 días las deliberaciones en Ginebra. Más adelante, en 1918, cerca del fin de la Primera Guerra Mundial, los parlamentos de Dinamarca, Noruega, Suecia propusieron tener una representación en la Sociedad de las Naciones, lo que originó la Comisión Interparlamentaria, conformado por legisladores de estos países, y cuyo objetivo era la protección de los intereses neutrales en la guerra. Esta función de control estimula acciones de los gobiernos mediante comités de parlamentarios o de legisladores y de manera coordinada caminan en acciones junto con el Ejecutivo de las Naciones o primer ministro o jefe de Estado. Su participación está respaldada por el hecho de que los representantes populares defienden los intereses nacionales. Y en este sentido se establecen conferencias entre parlamentos del mundo. Otros ejemplos importantes sobre la participación de los parlamentos en el área de la seguridad y defensa las encontramos en el continente europeo. En la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, se encuentra la sede de la Asamblea Parlamentaria de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Europea. Esto fue recientemente, en el siglo pasado, 1990. Esta asamblea dirige principalmente las misiones de observación electoral y refuerza la cooperación internacional sobre cuestiones políticas de seguridad y de derechos humanos. También aprueba una declaración anual, la cual representa la voz de los parlamentarios de los estados participantes y es remitida a los gobiernos. La diplomacia parlamentaria constituye un instrumento novedoso y útil para fomentar las relaciones de amistad y de cooperación, pero también para defender los principios democráticos. Además, se trata de una herramienta poderosa de contrapeso, pues se volvió un recurso eficaz para los países con una economía incipiente o emergente, contribuyendo a evitar las presiones usuales de la diplomacia bilateral ejercida por los grandes, poderosos países o grandes potencias. Dentro de las principales ventajas encontramos que existe una formalidad flexible, pues los métodos y espacios políticos usados por los legisladores o parlamentarios suelen ser menos formales que los utilizados en el servicio diplomático tradicional. En segundo lugar, existe un pluralismo representativo, ya que las delegaciones parlamentarias están integradas por legisladores de todos los grupos políticos representados en los congresos, lo que enriquece el trabajo de la delegación al tener una amplia visión y perspectiva de los temas. Adicionalmente, en sistemas presidenciales, las acciones de los legisladores son complementarias a la diplomacia clásica de los ejecutivos y el responsable de dirigir la política exterior es normalmente el ejecutivo y auxiliado
con los congresos o parlamentos. Se cuenta entre las ventajas eh, de la diplomacia parlamentaria es que coadyuvan a la solución de asuntos. También surgen temas que se encuentran fuera de las agendas formales sin que la relación se vea dañada. La diplomacia parlamentaria permite a los integrantes del poder legislativo ejercer su función de control de las acciones del Ejecutivo en materia de política exterior y representa un compromiso con la democracia y los derechos humanos, ya que siempre se utiliza el diálogo para encontrar soluciones con el fin último de garantizar los principios democráticos y con ellos el respeto de los derechos humanos, además de garantizar la paz y la seguridad internacional. Hay pues una defensa del interés nacional, de la comunidad internacional, para que los legisladores intervengan en estas decisiones que asume la comunidad, repito, internacional. La diplomacia parlamentaria ha permitido impulsar y respaldar acciones para la solución de conflictos internacionales, además de respaldar el diálogo, el diálogo y la negociación. Brevemente menciono la evolución de las atribuciones en materia del poder, de la política exterior que ha sido conferida al legislativo. En 1814, en la Constitución de Apatzingán, se establecieron las funciones del Supremo Congreso en materia internacional desde 1814 para nombrar a los ministros públicos con el carácter de embajadores, así decía la ley, o para decretar la guerra y admitir las condiciones de paz, establecer condiciones necesarias para los tratados de alianzas y comercio entre otras naciones, aprobar los tratados internacionales y preveía su ratificación, además de aprobar la admisión de tropas extranjeras en territorio mexicano. Esta disposición viene desde la Constitución de Apatzingán, que realmente nunca se aplicó, pero ya se preveía. Luego, 10 años después, la Constitución del 24. El constituyente encontró conveniente depositar en el Congreso General la facultad exclusiva de aprobar tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada y cualquier otro que se celebrara por el presidente de los Estados Unidos con potencias extranjeras. Sin embargo, fue hasta la Constitución del 36, la que conocemos como Constitución socialista, el que la facultad en materia de política exterior recayó por primera vez de forma exclusiva en el Senado, otorgándose atribuciones para la aprobación de decretos, concilios, bulas papales y rescriptos pontificios. Luego en el 43, con la expedición de las bases orgánicas de la República, el Congreso podía aprobar los tratados que celebrara el Poder Ejecutivo, al igual que los concordatos. Estos concordatos eran celebrados con la Iglesia, o para decretar la guerra, así como para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio nacional o bien la salida de tropas del país. Adicionalmente, la Cámara de Senadores tenía como facultad exclusiva aprobar los nombramientos de plenipotenciarios, ministros, agentes diplomáticos y cónsules, y los nombramientos del ejército y la armada. Ante la desaparición del Senado, como ya lo hemos visto, en 1857, se estipuló que el ejercicio del supremo poder legislativo se depositaría en una asamblea denominada Congreso de la Unión. Era sistema unicameral, la cual tendría, entre otras, las funciones de aprobar tratados, convenios o convenciones diplomáticas que celebrara el Ejecutivo.
Así, las facultades de control de la política exterior fueron asumidas por un sistema unicameral, una sola Cámara de Diputados, y fue hasta el 74, que ya también lo vimos, 1874, cuando en virtud de la restauración del Senado se le confieren facultades exclusivas en materia de política exterior, mismas que fueron incorporadas a la Carta Magna en 1917, casi copiadas, la cual faculta exclusivamente al Senado para aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebra el presidente de la República con potencias extranjeras, quedando prevista dicha facultad desde entonces en el artículo 76 constitucional. Recuerdo en el 77, el siglo pasado, se agregó un párrafo primero a la fracción 76, a este artículo, el cual faculta al Senado para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Ejecutivo y el secretario del despacho correspondientes rindan al Congreso, además de la ya prevista aprobación de tratados internacionales, convenciones, acuerdos internacionales. Entonces, fue finalmente hasta el 2007 de este siglo, cuando se vuelve a adicionar el párrafo primero del artículo 76 para que el Senado sea el órgano que apruebe la decisión del Ejecutivo, determinar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre tratados internacionales. Es el único órgano que aprueba, pero la decisión la toma el Ejecutivo, el presidente de la República. El texto constitucional otorga al Senado, pues, la facultad exclusiva de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, además de aprobar estos tratados internacionales y convenciones diplomáticas, con este agregado que les estoy comentando sobre determinar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas o formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Entonces, es una facultad exclusiva. Adicionalmente a lo señalado por este artículo, el Senado cuenta con facultades designadas para diversas tareas, cargos, aparte de analizar la política exterior, aprueba instrumentos internacionales y ratifica los nombramientos de los agentes diplomáticos y cónsules generales y autoriza al Ejecutivo salir del país cuando se trate de reuniones internacionales o reuniones con otros jefes de Estado. Actualmente hay un diferendo y es donde tenemos que aplicar la diplomacia, tanto legislativa como diplomacia parlamentaria y del Ejecutivo, porque en los próximos días se va a desarrollar en Los Ángeles, California, la cumbre de las Américas o la cumbre de América y están convocados por el presidente Biden. Entonces están convocados, invitados, pero el presidente López Obrador hace unos días fijó una posición, desde mi punto de vista, firme y digna, aunque con riesgos en nuestra relación internacional. Él dijo que si no se invitaba a todos los países, él no acudiría en señal de protesta por la exclusión, dado que él era un hombre que se definía en contra de la exclusión de cualquier país. Estados Unidos no tenía previsto invitar a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, con el argumento de que solo asistirían
países democráticos. Entonces el diferendo se mantiene porque se han sumado otros países más. Argentina, Guatemala, Honduras, probablemente Chile y Brasil. Brasil no por el mismo argumento, pero había expresado su no asistencia. Es muy grave porque es una cumbre, la primera que convoca el presidente Biden, y puede resultar un desaire así tomado por ellos. Conociendo la política tradicional norteamericana y dado que México encabezó este diferendo, es un asunto que debemos cuidar para no correr riesgos y que se pueda alterar nuestra relación, dado que somos los principales socios comerciales con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el Senado avala la decisión del presidente de la República, lo ha expresado la mayoría del Senado y en los próximos días veremos el fin del diferendo. México es un socio comercial de Estados Unidos y Canadá. Creo que fue conveniente la firma del tratado comercial y también creo que debemos mantener una relación estrecha con Estados Unidos y Canadá. Nuestra balanza comercial ha mejorado y también en algunos aspectos somos competitivos y por esa razón tenemos una gran esperanza y tenemos una gran oportunidad para convertirnos en socios comerciales con fuerza y sobre todo con beneficios al interior del país. Entonces, eh, esta posición asumida como por el presidente López Obrador es una posición digna, firme, pero con riesgos, decía yo, porque conociendo este carácter del gobierno vecino, no creo que vaya a ceder y vaya a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Al menos que me equivoque, me gustaría equivocarme, pero no creo que suceda eso, porque el gobierno de Estados Unidos, al hacerlo, lo tomarían como debilidad o como una imposición a la agenda. Y creo que no va a ser fácil. Y el hecho de que no asista el presidente mexicano, invitado personalmente por Biden, esperamos que no tenga repercusiones en nuestra relación, tanto de vecinos como comercial y de negocios. Entonces, ¿por qué el constituyente atribuyó al Senado facultades exclusivas en materia de política exterior? Esta es una parte que explica en donde los congresos pueden dirimir y pueden ayudar a resolver este tipo de diferendos que se presentan con países. El Senado es la representación del Pacto Federal, es decir, representa la voz de las entidades federativas que integran al país. Por este motivo tiene atribuciones de aprobar los instrumentos internacionales y ratificar los embajadores y cónsules generales que representan a México en el exterior. Ahora, el ejercicio de atribuciones en materia de política exterior se rige por principios constitucionales que contiene el artículo 89 constitucional. Ustedes lo recuerdan porque es muy conocido por todos. La autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, de las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales, la lucha por la paz y la seguridad internacionales y la igualdad jurídica de los estados. Este proceso constitucional señalado también manda a la no intervención en asuntos de otras naciones. Y como ejemplo,
podemos recordar eh, varias decisiones que se han tomado. También alguna que se presentó hace poco en la cumbre de los estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. También promovió el presidente López Obrador una reunión aquí en México recientemente, hace unos meses. Otros aspectos en la materia que también contempla nuestro texto constitucional son la cooperación internacional para el desarrollo, así como el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. El primero de ellos se puede ejemplificar con el establecimiento de mecanismo de entendimiento bicentenario a finales del 2021. Recuerden ustedes que se firmó con Estados Unidos una especie de mecanismo de colaboración en materia de seguridad que sustituye a la llamada Iniciativa Mérida, el cual representa una nueva visión de seguridad y colaboración entre México y Estados Unidos, basada en el respeto a la soberanía de cada país. Este, Porque este tema del mecanismo de entendimiento bicentenario está enfocado fundamentalmente a la previsión o combate a la guerra contra las drogas, principalmente. La introducción ilegal de armas, la introducción ilegal de drogas, el trasiego de drogas, el seguimiento a las bandas del crimen organizado. Eh, es esto el mecanismo de entendimiento bicentenario. Respecto al principio relativo a derechos humanos, nuestro país ha llevado a cabo importantes acciones para cumplir con la Agenda 2030, que busca asegurar el desarrollo sostenible de nuestro país. En el ámbito de la diplomacia parlamentaria destacan varias reuniones que hemos celebrado y que en la OIP y en varios organismos a los que pertenecemos lo llevamos a cabo. La Agenda 2030, que es una agenda legislativa con propósitos muy claros en materia de cambio climático y medio ambiente. Como vemos, la diplomacia parlamentaria incluye tanto las actividades de carácter constitucional que el Congreso mexicano lleva a cabo en materia de política exterior, así como aquellas que de manera independiente realiza el Congreso en conjunto o senadores y diputados por su cuenta. Con este tema, en este contexto en mente, estamos revisando y vamos a revisar el marco jurídico en materia de diplomacia parlamentaria para conocer en detalle esta labor desde el legislativo. Primero, la Constitución, ya se los dije, la base constitucional, el artículo 76, que otorga al Senado, entre otras, la facultad exclusiva de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Analizar la política es conocer todos los detalles y velar porque los principios normativos que establece esta disposición constitucional se lleven a cabo, se mantengan como una fórmula razonable de consolidar la paz y el progreso compartido entre otros países en común. La ley orgánica del Congreso también desarrolla la política internacional, esta definición, a través de la diplomacia parlamentaria. Esta facultad lo pueden ver en su ley orgánica que tienen con ustedes en el artículo 66, la ley orgánica del Congreso General, que establece que la mesa directiva del Senado será la encargada de conducir la diplomacia parlamentaria, para lo cual designará a quienes deben representar a la Cámara en eventos de carácter internacional. La contribución de los legisladores que participan en este ámbito promueven, impulsan, refuerzan
los esfuerzos nacionales. También el reglamento, en su título noveno, reglamento denominado, hay un capítulo que ¿cómo se llama? Creo que de la diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales, en el que tiene varios elementos. Define el concepto de diplomacia parlamentaria del Senado como una actividad desarrollada por el Senado por sí mismo con la parte del Congreso de la Unión en sus relaciones con parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de carácter nacional de otros países y con las organizaciones internacionales que los agrupan. El Senado y sus órganos participan en el ámbito de las relaciones internacionales al recibir visitas de delegaciones parlamentarias, de jefes de Estado, de gobierno, de agentes diplomáticos o autoridades de otros países y de representantes de organismos internacionales. También constituyen relaciones internacionales del Senado. Este, Nosotros tenemos prácticamente todo el año visitas internacionales y los atendemos, establecemos agendas comunes, cooperación, colaboración, firmamos convenios, protocolos. Entonces tenemos una acción. Ahora con la pandemia se disminuyó esta acción, pero las acciones siguen. Y de acuerdo con el reglamento, las acciones que incluyen la diplomacia parlamentaria son la realización periódica de reuniones interparlamentarias, binacionales y el trabajo de seguimiento relativo, la formación y actividades de comisiones mixtas o de grupos de amistad bilaterales con órganos de representación popular de otros países con los que México mantiene relaciones oficiales, la participación en organismos internacionales e interparlamentarios permanentes, también la presencia y trabajo en foros multilaterales convocados por organizaciones internacionales de carácter gubernamental y participación previa, eh, invitación que hacen las autoridades extranjeras eh, al Congreso, ya decide uno si asiste o no, dependiendo de la naturaleza de la reunión a la que se convoca y el propósito de la misma. Entonces, la conducción de la diplomacia parlamentaria corresponde pues al Senado y hay en el Senado un centro de estudios internacionales que se llama Gilberto Bosques y que desarrolla toda esta relación de asesoría para llevar a cabo la diplomacia parlamentaria. Este centro alberga la memoria histórica del Senado de la República en materia internacional, coordina todos los apoyos técnicos y administrativos indispensables para desarrollar las acciones en los ámbitos de la diplomacia parlamentaria y de las relaciones internacionales, y es a través de este organismo que se coordinan los apoyos para que les den los elementos suficientes para cuando los senadores y senadoras salen fuera del país, lleven todos los elementos para la discusión y para la preparación sobre los temas a los que van a deliberar. Eh, es pues, más o menos en general, en materia de diplomacia parlamentaria y de relaciones internacionales, la mesa directiva tiene las atribuciones de establecer las bases de conexión con la Cámara de Diputados para desahogar conjuntamente las actividades del Congreso. Propone el plan, las reglas, la integración, el funcionamiento de la representación. Propone al Pleno en consulta con la JOCOPO, Junta de Coordinación Política, la Agenda Internacional del Senado para cada año. Aprueba con base en las propuestas que presente la Junta. Las delegaciones que participan con la representación del Senado en eventos internacionales. Propone al Pleno acuerdos relacionados con la participación del Senado en organismos internacionales o en las
formación de grupos de amistad, recibe los informes de los representantes y de eventos internacionales. Todo esto se lleva a cabo de acuerdo con el reglamento. Respecto de las atribuciones, son fáciles de llevar a cabo y la coordinación es muy eficaz. Representan pues al Senado, al Congreso, al país, quienes acuden a este tipo de encuentros internacionales. Y es uno de los temas claves que el Senado tiene como función constitucional primordial. Eh, También las resoluciones de las delegaciones que nos representan deben ser adoptadas por consenso o por mayoría de votos. En asuntos trascendentes cuya urgencia o gravedad lo ameritan, siempre se consulta con la mesa directiva y con la Junta de Conexión Política para otorgar nuestra anuencia. En el caso de que en el evento al que asiste una delegación se tomen resoluciones que impliquen alguna obligación para el Senado, se deben de someter a la ratificación del Pleno para que surta efectos legales. También establece el reglamento responsabilidades de los presidentes o presidentas que llevan a cabo la representación de la delegación. Recientemente celebramos una interparlamentaria con Cuba hace un mes. Yo no pude ir porque estuve con COVID, me sorprendió también, entonces ya no pude ir, pero yo encabezaba, presidía la delegación mexicana en Cuba. Y obviamente hay otras que tendremos: Estados Unidos, Canadá, Europa. Pronto tendremos una en Egipto, de las que yo recuerdo más próximos, otra en Copenhague, otra más en Estrasburgo. Entonces todas esas van comisiones ya preparadas para la ONU. También hay otra pronto. Y en Ginebra, creo también el mes que entra, la otra o fuera de Ginebra, porque la UIP, la Unión Interparlamentaria Mundial, sesiona 2 veces al año. Una en Ginebra, que es su sede, ahí tiene sus instalaciones, y otra fuera de la sede, en otro país que solicita se realicen en su país la reunión interparlamentaria. Entonces, siempre se lleva a cabo de esta manera. Esto es la diplomacia parlamentaria. Y actualmente en el Senado funcionan 5 comisiones: Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia, Pacífico, África y Relaciones Exteriores Europa. Son 5 comisiones que se encargan de todos los temas relativos con esta relación con estos países. Y actualmente también el Senado aprobó una comisión de organismos internacionales que le da seguimiento y coadyuva a la actividad del Ejecutivo con las instituciones globales, los foros, órganos de cooperación, instrumentos multilaterales, todo esto que se da en el mundo en materia de diplomacia parlamentaria. La Cámara de Diputados no es estrictamente quien lleva a cabo la revisión de la política exterior. Sin embargo, la tradición ha dado de que también participan en la representación de México en el exterior, aunque estrictamente le corresponde, constitucionalmente le corresponde al Senado vigilar la política exterior, pero ha sido una tradición y una práctica que los diputados incorporan a las comisiones, casi en igualdad de número, cuando son comisiones de 5, 2 y 2, o 3 y 2, cuando son 8, 4 y 4, cuando son 6, 3 y 3, 3 diputados, 3 senadores, y siempre hay acuerdos previos sobre ese propósito de representación en el mundo por parte del Congreso mexicano. Los objetivos de la diplomacia parlamentaria, según el reglamento: primero, el concepto.
La diplomacia es pues el instrumento que se desarrolla mediante el diálogo, la negociación, el debate, el estudio, la confrontación y la conciliación de posiciones y el acuerdo para adoptar resoluciones, declaraciones, posicionamientos, lineamientos de acciones o políticas de manera conjunta o en coordinación con el apoyo, respaldo de otras instancias gubernamentales. Según el reglamento de la Cámara, son objetivos de la diplomacia parlamentaria coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior, contribuir con la función legislativa, direccionando la información que sea de utilidad para el trabajo de la comisión, intercambiar información, este es otro objetivo, experiencias exitosas, cooperar con otros parlamentos del mundo, mejorar el funcionamiento de las cámaras del país, de las instituciones, sin que sean copias viles, o sea, copias estralógicas, se intenta mejorar las prácticas, las mejores prácticas que se llevan a cabo en el mundo y trasladarlas a México si es que se puedan adaptar. Y otro objetivo es la promoción de la cooperación entre los parlamentos eh, para que incida en forma positiva en los procesos de formación de leyes y de instrumentos jurídicos convenientes para el país que puedan ser asumidos con nuestras propias historias, idiosincrasia y costumbre. Pero también obtener mayores elementos de juicio para cumplir con el control, eh, con todo el control que tenemos como Cámara y como poder. Entonces, la diplomacia parlamentaria se contempla solo para legisladores y existe una relación estrecha con la diplomacia del Ejecutivo, que esa es formal, de acuerdo con la Constitución. Son los embajadores, los cónsules que son nombrados por el Senado y que tienen una relación muy activa en el servicio exterior. Eh, Obviamente, ustedes saben que la conducción de la diplomacia, la conducción de la política exterior le corresponde al presidente. A nosotros nos toca evaluar el desempeño, analizar el desempeño de la política exterior. Entonces, también las acciones que tenemos son varias y a través de las comisiones de relaciones exteriores, de las que ya les mencioné, es cómo se lleva a la práctica todo este tipo de desempeño. Es muy importante. Esta función de la diplomacia parlamentaria realmente cobra de relevo, es relevante porque incluso mucha gente, los senadores y diputados, se inscriben en la Comisión de Relaciones Exteriores porque piensan, creen que no están, que por cierto no están alejados de lo que piensan. Eso les dará la oportunidad de viajar por todo el mundo. Y sí, quienes son miembros de las comisiones de relaciones exteriores tienen mano, por decirlo de alguna manera, para llevar a cabo este tipo de representación de las cámaras ante el mundo en distintos foros. Entonces, normalmente los coordinadores de grupos parlamentarios coordinan este esfuerzo y deciden de quién de sus miembros con la habilidad, capacidad y conocimiento de la materia puede acudir a los distintos foros que se presenten. Entonces, también funciones de la Junta de Coordinación Política son claves porque la Junta de Coordinación Política, en el caso del Senado, es quien propone al Pleno la integración de las delegaciones este, ante instancias multilaterales, bilaterales, parlamentarias. Entonces, dice el reglamento dando preferencia a quienes tienen mayor experiencia en el tema. No ocurre así en la práctica y casi uno los rota para efecto de que todos puedan asistir, siempre y cuando conozcan la materia o estudien la materia o el tema que se va a tratar. También se establecen las bases de coordinación
para que esto sea eficaz y propone la agenda internacional, la Junta, para cada año. Entonces ya sabemos cuántos viajes están programados, cuántas interparlamentarias, cuántos foros multilaterales y se prevé todo tipo de eventualidades, tanto gastos como viáticos, como el tema del costo que requiere por parte del legislador asistir a estos foros o a estas reuniones interparlamentarias oficiales. Hay también grupos de amistad, que esto también siento que se hizo con el propósito de dar satisfacción a otros senadores que no están dentro de las comisiones de relaciones exteriores, pero que a través de este formato, grupos de amistad, pueden visitar otros países, pueden establecer comunicación informal con los parlamentarios o agentes diplomáticos del país correspondiente. No tiene tanta formalidad como, más bien no tiene formalidad como las interparlamentarias, por ejemplo. Es más bien otro sentido. Sí, de intercambio de experiencias, pero más informal, los grupos de amistad. Ah, por eso, en la toma de decisiones que se lleva a cabo en la designación de delegaciones tienen que ver mucho los grupos parlamentarios. Los coordinadores son los que proponen la integración de las distintas delegaciones que en el exterior nos representan. Yo no he podido salir a ninguna parte desde hace 4 años, pero he sido invitado a muchas partes del mundo como presidente de la JOCOPO, pero ha sido tan fuerte y tan dinámica la presencia, la necesidad de estar presentes aquí en México sin ausentarnos, que ha sido muy difícil. Les voy a mencionar algunos logros que yo recuerdo de la diplomacia parlamentaria. Ha habido muchos, pero uno que recuerdo bien fue en 2011, reciente, de septiembre de 2011, porque yo era senador de la República. Yo concluí en el 12, la segunda ocasión que fui senador. Y el presidente Felipe Calderón recibió en reunión oficial al Dalai Lama hace 10 años, 11 años. Y el Dalai Lama, ustedes lo saben, y los que no lo saben, se los comento, es considerado el máximo representante del budismo tibetano. Pero China reclama este territorio, igual que lo reclamó en Macao, en Hong Kong y en Macao, 3 naciones que estaban separadas, Hong Kong fundamentalmente, a Macao y Taiwán. Entonces, China lo reclamó desde el pasado siglo, finales del siglo XX, y el Tíbet también lo reclamaba, lo reclama todavía. Sin embargo, el Tíbet ellos se consideran como un país autónomo, independiente, y su máximo representante es el Dalai Lama, de todo el país y del budismo tibetano. Y el gobierno de Felipe Calderón lo recibió oficialmente como jefe de Estado. Este acto eh, fue entendido como una injerencia grosera. Dijeron los chinos, este acto representa una grosera intervención en los asuntos internos de China. Hiere el sentimiento del pueblo chino y daña las relaciones entre México y China. Previamente, recuerdo yo, los años anteriores al 11 que vino el Dalai Lama,
China había acusado sistemáticamente al Dalai Lama de usar las actividades religiosas como pretexto para cabildear a favor de actos que atentaban contra su integridad territorial. Entonces, la acción del expresidente mexicano causó un deterioro en las relaciones bilaterales entre México y China, suspendiéndose comunicación entre ambos poderes, el presidente chino y el presidente mexicano, y provocando un estancamiento en el diálogo comercial. En ese momento, el Senado de la República propuso a la Asamblea Popular de China la conformación de un foro de diálogo permanente México-China que buscara abrir un canal de diálogo en el que se tocaran temas sensibles y de interés mutuo. No querían los chinos, están muy cerrados. Pero después de mucha insistencia del Senado, este mecanismo permanente contribuyó a dar solución al impasse que se vivía en la relación bilateral. El mensaje de fondo fue, a pesar de las acciones del Ejecutivo en México, deseamos mejorar las relaciones porque reconocemos a la República Popular China como un actor fundamental para la estabilidad política y económica mundial y un líder regional. Esa fue la resolución. El resultado fue que la comunicación y los acuerdos entre los países posteriores a la Declaración de Hechos y Principios fluyó a través de los poderes legislativos, de la Asamblea Popular China, que es la Cámara de Diputados china, y el Senado, y permitió restablecer las relaciones, sobre todo económicas, que habían sufrido una grave afectación en el largo plazo de relaciones con China. Eh, Otro ejemplo de éxito de diplomacia parlamentaria del Senado se encuentra en la obtención de asientos, de 6 asientos. Tenemos 6 asientos como observadores permanentes en la Asamblea del Consejo de Europa, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Al igual que la creación de mecanismos institucionales de diálogo y cooperación con el Parlamento Europeo, en el 1996 inició el proceso de cabildeo para lograr dicho objetivo y 2 años después se establece la Oficina de México para el Consejo de Europa. Esta tiene sede en Estrasburgo. Tenemos asientos, 6 asientos, desde diciembre de 1998. Entonces, el gobierno y el Senado representan en forma oficial sus solicitudes desde el 98 para obtener su estatus permanentes. Y México es el primer país que logra tener la calidad permanente, de observador permanente ante una instancia de carácter europeo. Eso también fue un acierto del Senado de aquel momento importante. Eh, más recientemente, entre la Interparlamentaria México-Canadá 2019, eh, la delegación mexicana logró que se abordara el tema migratorio con una perspectiva de derechos humanos y no únicamente desde la perspectiva del comercio. Fue 2019-2020. Se comentó la conveniencia de los trabajadores desplazados o afectados negativamente por la innovación recibieran el apoyo adecuado para mantener su empleo y encontrar una forma nueva de ingresos. Quizás sea una migración más ordenada la que tenemos con Canadá, porque ahí hay permisos temporales de trabajo ya históricamente aceptados, con mejores condiciones que Estados Unidos, por supuesto. Conozco yo los albergues
lugares de trabajo. Cuando fui senador la segunda vez, visité, y creo que es una migración más ordenada la que tenemos con Canadá, pero también fue eh, con gran intervención del Parlamento de México y de Canadá, y después con Estados Unidos. Eh, por eso celebramos el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Tenemos el tema de la legalización de cannabis en estos convenios y la igualdad y empoderamiento de las mujeres que han estado presentes. Entonces, como hay otro tema reciente, ¿se acuerdan ustedes hace unos meses, un poco tiempo? También se presentó un diferendo del presidente mexicano con el Parlamento Europeo hace unos 2, 3 meses, en donde los llamó, entre otras cosas, borregos, porque hicieron una crítica a la política internacional, a la política de seguridad pública de México, sobre el asesinato de personas y periodistas. Y fue para mí, una carta desmedida, fuera de tono y sin haber usado los canales diplomáticos que existían entre los parlamentos. Sin embargo, establecimos comunicación con el Parlamento para un poco suavizar las cosas y que no se profundizara el tema. Está pendiente, no está resuelto, está sub iudice, pero el Senado está interviniendo para resolver. Tenemos una visita próxima a esta parte de Europa, Bruselas, digo Europa, pero sí con el ánimo de resolver. Entonces, como parte de los compromisos internacionales y objetivos del Estado mexicano en materia de política exterior, el Senado de la República integra una agenda parlamentaria a fin de llevar a cabo su función constitucional de analizar y aprobar las acciones e instrumentos de política exterior. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta de aplicación en los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Eh, entonces, mm, este, la Agenda 2030 es muy importante. Eh, entonces, mm, eh, tenemos los acuerdos multilaterales de la Agenda 2030, ejemplifican de manera clara cómo en la época contemporánea los principios que surgen en el seno de las entidades supranacionales pueden influir directamente en la política interna de los países, a lo cual ha generado debate acerca de la vulnerabilidad de los estados. Por eso es importante este tema. Es importante la participación en actividades de diplomacia parlamentaria, actividades del Congreso a través de sus legisladores que realizan en el plano internacional. Es muy importante las reuniones interparlamentarias, porque estas son precisamente el mecanismo de diálogo y concertación entre legisladores del mayor nivel posible y que encuentran su materialización en acuerdos formales entre las máximas autoridades parlamentarias que deciden vincularse, porque el objetivo es fortalecer los vínculos con el Congreso de otras naciones para el intercambio de experiencias en diferentes áreas de la actividad legislativa. El Congreso mexicano organiza de manera regular, les decía, reuniones interparlamentarias con otros países, con otros congresos, con otros parlamentos. Eh, lo suspendimos ante la pandemia COVID-19
realmente todo el mundo suspendió reuniones. Hasta ahora se están reinstalando, son como 2 años perdidos estos que están pasando y ahora estamos reiniciando. Las reuniones interparlamentarias, cuando se realizan en el país, por ejemplo, México-España, México-Estados Unidos, México-Cuba, México-Canadá, México-Reino Unido, cuando son reuniones interparlamentarias que se realizan en México, porque estas tienen por tradición celebrar una vez en el país de, del vecino, por una vez en el país suscribiente o de la interparlamentaria, otra somos anfitriones, una ellos y otra nosotros, un año y un año. Cuando son en México, las preside el presidente de la Cámara de Diputados y las copreside la Cámara de Senadores. Y las que se llevan a cabo en el extranjero son presididas por el Senado y copresididas por un representante de la Cámara de Diputados. A la fecha tenemos institucionalizadas 8 reuniones interparlamentarias en América Latina. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala y Paraguay. 8 que tenemos que realizar por año. Interparlamentarias, un año en ese país y un año en nuestro país. Eh, Ahora, el gran número de reuniones en esta región obedece a la evidente importancia que guarda la interlocución con los legisladores de esta parte del continente. Los parlamentos con los cuales se ha establecido una reunión interparlamentaria son aquellos que guardan una prioridad en la estrategia de vinculación del poder legislativo en México, ya sea por su peso político y económico, por afinidad de historia compartido, por compartir intereses comunes. Ejemplos en materia política y económica con las reuniones interparlamentarias que se tienen con Canadá y con Estados Unidos, con quienes formamos parte de la región América del Norte. Adicionalmente, nuestro país instaló 2 reuniones interparlamentarias con la región de Europa, una es con España y otra es con la Comisión Mixta con la Unión Europea, así como con el Foro de Diálogo Permanente con China. Grupos de amistad hay muchos, aunque el análisis de la política exterior es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores y por ello cuenta con comisiones legislativas ordinarias que permiten el desahogo de dictámenes en asuntos de la materia. No se excluye a la Cámara de Diputados en estas funciones, ya que los diputados también participan en reuniones interparlamentarias. Pero además sus actividades de vinculación internacional ocurren bajo el marco de los denominados grupos de amistad, que son un mecanismo de acercamiento que si bien no tienen facultades para dictaminar, sirven para promover el intercambio de experiencias con otros países, sus similares de otros países. Los grupos de amistad se asocian a un país en específico con el que se quiere mantener vínculos parlamentarios y se instalan cada nueva legislatura. Recientemente se instaló una comisión que me pareció inoportuna a mí por el momento que se vivía, hace, ustedes lo recuerdan, fue muy comentado en medios, donde se instaló una comisión México-Rusia, una comisión de amistad. Y la reacción que me pareció muy excesiva de una iniciativa, digo, una muy excesiva del gobierno de Estados Unidos fue quitarles la visa a quienes conformaban esa comisión. Creo que sí lo hicieron. A los legisladores para viajar a Estados Unidos. Bueno, las asambleas parlamentarias internacionales son los órganos deliberantes. Asambleas parlamentarias internacionales, a través de los cuales se procura el diálogo y discusión de temas de política e interés común para parlamentarios y gobierno. En las asambleas parlamentarias se realizan acciones legislativas
para armonizar a nivel internacional las normas y asumir acciones comunes frente a amenazas o conflictos que involucren a los estados o parlamentos. Se emiten declaraciones conjuntas, acuerdos que comprometen a las partes. Con la región de Latinoamérica, este, este, les voy a decir cuáles hay. Ah, ahí estaba viéndolo. Eh, con la región de Latinoamérica se han consolidado 6 asambleas parlamentarias. 6. Anótenlo. No sé si esté aquí una ficha técnica que ayude, pero es el Parlatino, que tiene carácter de permanente, la Conferencia Parlamentaria de las Américas, la COPA, Parlamentarios de Américas, Parlaméricas, Parlamento Centroamericano, Parlacén, Foro de Presidentes de Poder Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, el FOPREL, la Comisión de Seguimiento Parlamentario de Acuerdo al Marco de Alianza Pacífica, SSPAP, SESPAP, así le llamamos, y con la región de Europa, 2 asambleas, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. También tenemos un foro parlamentario Asia-Pacífico y uno con la Unión Interparlamentaria. No sé si aquí está, déjenme ver si alguno de me pueden poner la ficha, una ficha técnica que apoye, no sé si la tengan, para que vean ustedes, le pueden sacar fotografías, porque es muy, muy importante esto, ¿eh? El parlatino, en qué consiste, Asia Pacífico, en qué consisten, desde cuándo están fundados. Por ejemplo, el parlatino desde el 64, con la Declaración de Lima, participan 160 parlamentarios. Tenemos nosotros, aquí está, no sé si México es miembro del Parlatino desde 1987. El Parlamérica fue constituido en el 2001. Son 35 países de América, de las Américas, y el Foro Parlamentario Asia Pacífica, aunque no estamos en el área, sí nos aceptaron y participamos en los parlamentos de toda la región Asia-Pacífico. Muy interesante. Es un foro legislativo asiático, el más importante de la región. Y participar en él es muy importante. Entonces participamos, no sé si aquí esté, sí, están, ya están ahí, ¿no? El Parlamento Parlatino y... Ahora, la Unión Interparlamentaria Mundial es la organización mundial, les decía yo, de los parlamentos nacionales. Es como un símil de las Naciones Unidas, pero de los parlamentarios. Y les decía que fue fundada en el 89, 1889, lo que la convierte en la organización política multilateral más antigua del mundo. Su misión es promover la paz y la seguridad. Yo participé en ella, yo fui miembro de la UIP, todavía lo soy, desde hace ya 20 años. Digo, he estado de legislador en varias ocasiones y siempre me ha gustado. Esta vez no estoy porque no tengo tiempo, pero es la que se celebra en Ginebra, tiene sus propias instalaciones y hay una discusión con todo el mundo. Hay 179 parlamentos miembros que van de países tan grandes y diversos como China, India, Indonesia, hasta pequeños como Cabo Verde, San Marino y Palau. Entonces tiene 13 miembros asociados en el Parlamento Árabe, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano. Haces una relación muy interesante con todos los parlamentarios esos 4 días que trabajas en el Parlamento, en la UIP. Trabajas en estrecha cooperación con las Naciones Unidas
y tiene mucha importancia. Es muy fuerte esta unión interparlamentaria desde hace siglos, pues, más de un siglo. Los foros parlamentarios temáticos, esta es otra clasificación, tipos de reuniones. Son foros parlamentarios sobre temas particulares, agua, hambre, armas, mujeres, trata de personas, es diferente. También estos foros parlamentarios fueron creados para abordar una temática. Es muy importante esta clase. Les quiero pedir que la repasen, por eso les paso las fichas técnicas de apoyo para que la puedan revisar. Me estoy dando muy rápido porque solamente nos quedan 3 clases y a pesar de que no he faltado ninguna, no me da tiempo. Quizá tengamos que pedirles, los que deseen, fuera de extra curso, fuera de curso, tener otras 2 semanas extras para concluir, porque me va a faltar concluir, porque nos lleva mucho tiempo y quiero, me falta, por ejemplo, cabildeo, me falta lógica parlamentaria, me falta consejos para los acuerdos y consensos, prácticas, o sea, me faltan todavía temas, pero este era clave de la diplomacia parlamentaria. Entonces, entre estos foros parlamentarios temáticos tenemos la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, fundada en el 2002, se integran por más de 50 países de todas las regiones del mundo, somos activos y es muy importante esto. Y hay un Consejo Parlamentario Regional sobre Migración, está muy importante en este momento. Se definió con varios parlamentos, sobre todo los que padecemos este problema: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Parlacén, República Dominicana. Hay otro que se llama el Oro Global de Mujeres Parlamentarios. Este es solo de mujeres. Se estableció con el objetivo de hacer que la sociedad avance mediante la creación de una red de mujeres parlamentarias. Su objetivo es alentar y educar a la sociedad para explotar el gran potencial y talento de las mujeres, para aumentar el número de mujeres que se dedican a la política en todo el mundo. La primera reunión tuvo lugar en el Senado de la República en México en el 2015. Otra es la Conferencia Parlamentaria Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Muy importante. El Foro Parlamentario del Grupo de los 20. Ustedes recuerden que hay un grupo de los 20 de países. Se hizo un foro símil de parlamentario de esos mismos 20 países, pero foro legislativo, a la par, con el G20. Y ha estado funcionando. El Seminario Parlamentario de Alto Nivel de la OCDE. Este se fundó en el 2003. Y el Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, que fue fundado en 1990. Aquí está todo, no sé si también pueden auxiliar para que puedan copiarlas, los tipos de reuniones. Ahora tenemos un gran problema, digo reto más que problema, el reto de la diplomacia digital. En el 2000, 2000, I don't remember. No sé, es que estoy en Guadalajara, como vamos a salir ahorita, llegué tarde y me piden el número de habitación porque vamos a salir a Tepatitlán. Y le digo que no recuerdo, pero debe ser 1607 o algo así. Pero mejor pregunten. Entonces, debemos recordar que en el 2019, a consecuencia del COVID, eh, Parlaméricas, uno de las agrupaciones, organizaciones de este tipo de organismos parlamentarios, Parlaméricas particularmente, y varios, pero yo recuerdo de ella, comenzó a realizar sus reuniones de diplomacia parlamentaria vía virtual.
ya que era el único medio para evitar el contagio de sus participantes. Aunque fue el primero en implementar esta metodología de reunión, muy pronto distintas organizaciones internacionales en materia de diplomacia parlamentaria como la GOPAC, la PPF, la Alianza del Pacífico, la COPA, que ya mencionamos, se sumaron a continuar labores por la vía remota. La digitalización llegó para quedarse. Este mismo ejemplo de hoy de darle la clase vía Zoom o vía digital ha demostrado que se puede establecer. A mí no me gusta tanto esta clase digital. A mí me gusta más presencial porque puedo ver sus reacciones, puedo ver, es más dinámico presencial para mí. O sea, soy clásico. Ahora tengo 2 años acostumbrado a este medio, pero yo soy más de frente a grupo porque me gusta ver la reacción de mis alumnos, el interés de mis alumnos y alumnas, la participación de mis alumnos y alumnas, pero bueno, tengo que adaptarme. Esto a veces me saca y como no veo sus expresiones, me saca y seguramente ustedes también se distraen, se levantan, se van por el café, van al baño y también se distraen y es mejor estarlos viendo. Pero bueno, espero que ya el próximo semestre ya regresemos. Una de las importantes ventajas del uso de este medio fue pues, ahorro significativo del presupuesto de los países. En México sumó una forma importante en materia de austeridad, ya que no salimos en 2 años. Como punto final, en este aspecto no podemos omitir señalar que cada día son más los países que toman como medida de comunicación o como medio de comunicación oficial las redes sociales, las plataformas. Ahora tengo ya más facilidad de hablar con parlamentarios del mundo a través de la vía digital. Eh, de hecho, lo hago cotidianamente con varios países, con varios parlamentarios, amigos de muchos años, y tengo comunicación con ellos. Entonces, puedo hacerlo. Entonces, podríamos decir como conclusión que la diplomacia parlamentaria como producto de la globalización, aunado a la separación de poderes en nuestro sistema político, es una herramienta adicional a la diplomacia tradicional que aumenta la funcionalidad de la política exterior. Los legisladores, las legisladoras debemos desplegar nuestra capacidad de cabildeo y desarrollar acciones paralelas o conjuntas con las secretarías de Estado, pues esta actividad no permite a los parlamentarios pasar de la denuncia a la solución propositiva. Eso nos permite hacerlo. Permite ser parte de la solución de asuntos de corresponsabilidad en la instrumentación de políticas internacionales. La sociedad democrática del tercer milenio es por excelencia una sociedad basada en el debate, en la negociación política, en la cooperación internacional y el desarrollo y potencialidad de la dignidad humana y la justicia. La política del futuro inmediato debe orientarse a la elaboración de estrategias para encontrar nuevas modalidades de integración entre mayorías y minorías, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Por ello, la diplomacia parlamentaria es también un instrumento para la democratización del mundo en el siglo XXI. En el mundo contemporáneo, no es la diplomacia la que se parlamentariza, sino que es el parlamentarismo el que se internacionaliza. Por ello, la actividad llamada diplomacia parlamentaria en las democracias cada vez toma un papel más relevante en el desarrollo de la política exterior de los estados. Les comento que la primera vez que yo fui senador, bueno, desde que fui diputado, en 1988 me tocó visitar varios países del mundo como diputado federal, pero en los congresos, pero fundamentalmente cuando fui senador tenía 30 años, 1990, 91, y éramos 64 senadores, la mayor parte de ellos
Lamentablemente ya falleció porque yo era el más joven de todos. Mis compañeros senadores oscilaban entre los 50, 60 o 70 años en 1990. La mayoría ha muerto ya, ha fallecido. Pero les comento que quizá en esa época yo conocí gran parte del mundo por la diplomacia parlamentaria. ¿Por qué razón? Porque como era gente mayor y éramos 64, muchos rechazaban o no aceptaban viajar. Recuerdo que una ocasión pasé como 30 días fuera del país porque fui a 3 foros. Entonces, como no iba el de derechos humanos o porque no iba el de ciencia y tecnología, los presidentes me decían, pues tú ve, Ricardo, si vas a ir a Egipto, pásate a este y pásate al otro. Entonces me pasé más de 22 días allá, cubriendo 3 compromisos que eran de 3 delegaciones distintas. Entonces eso me dio oportunidad de viajar mucho, conocer el mundo. Y es muy bueno conocer el mundo. Y ahora en estos 4 años no he salido. Ahora que soy presidente de la Jocopo y que puedo decidir y que puedo ir a todas partes, ahora no he ido. Tengo en viaje, por ejemplo, en puerta 3 viajes a Europa y 2 a América Latina. Tenía el de Cuba que no fui. Entonces, pero no son turismo parlamentario. No es turismo parlamentario, aunque muchas críticas están en ese sentido. A veces no las ganamos con mucho esfuerzo, pero no, es un apoyo al país, es un auxilio al país, a la política internacional del país. Entonces, vamos a... Es muy interesante esto. Déjenme checar lo de sus tareas. Sé que a ver si alcanzamos porque tengo que salir. Ya son las 7, a las 8:40. A ver, vamos a ver. Déjenme ver si no la próxima clase. Porque me toca. Sí, sí tengo ya las calificaciones, pero no se las voy a dar ahorita. Está la de Alvarado Rubén. ¿Está Alvarado Rubén? Sí, doctor, presente. Mira, ya vi tu iniciativa que sugiere derogar el artículo segundo, el artículo 31 constitucional relativo a la obligación de los mexicanos de recibir instrucción cívica y militar de las armas. Sí, la iniciativa está bien. Te recomendaría ampliar la exposición de motivos. El texto que presentas de forma, está bien, de forma conveniente. Cada uno de los elementos que constituye esta iniciativa tienes un buen nivel de comprensión. El uso de la técnica legislativa regular, los argumentos en el cuerpo de la iniciativa, estoy viéndolo, que los vi hace como 15 o 20 días. No, te falta las fuentes consultadas. Los argumentos presentados en el cuerpo de la iniciativa, aunque breves, son precisos. Es deseable incluyas derecho comparado para enriquecer la argumentación. 8, sacaste 8. A ver, déjenme ver, es que los tenía todos ya ordenados.